Nuestro primer invitado es nuestro querido Diego en la Lucha, un canal de YouTube en el cual ahorita lo vamos a mostrar para que se suscriban. Te damos la bienvenida, estimado Diego. Hola José, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en tu programa y bueno, a la orden aquí analizar un poquito lo que está pasando en mi país. No, pues me da mucho gusto que hayas aceptado, perdón por hablarte de tú, que ahorita se me olvidó, pero me da mucho gusto que estés aquí con nosotros en estas elecciones, que son muy importantes para la Argentina. Y primero que nada, pues nos gustaría que nos invitaras a tu canal y a que te siguiéramos en tus redes para comenzar con este análisis. Sí, bueno, por supuesto, lo invito a todos y a todas a seguirme en mi canal YouTube, Diego en la Lucha. Vengan, activen la campana de notificaciones, suscríbanse y también a mi canal Telegram, @Diego en la Lucha. Bueno, pues primero que nada me gustaría preguntarte, ¿por qué son tan importantes estas elecciones legislativas en Argentina? ¿Qué está en Bueno, juego? está en juego la gobernabilidad del gobierno de Alberto Fernández, dado que se eligen, por un lado, 127 diputados. Hay que recordar que el Congreso de la Nación Argentina es bicameral. Tenés por un lado la Cámara Baja, la de diputados, donde se elaboran leyes, y la Cámara Alta, la del Senado, donde tenemos a Cristina Fernández de Kirchner de presidente de la Cámara Alta, así del Senado. También se eligen senadores, ¿sí? 24 senadores. Así que es fundamental porque si gana la derecha, si gana Juntos por el Cambio, puede verse muy afectada la gobernabilidad que preside Alberto Fernández a nivel nacional, ¿no? Y bueno, y en ese sentido vimos que después de las PASO, el gobierno, pues hubo una crisis interna entre Alberto y Cristina. Yo quiero preguntarte, ¿eso afectó ahorita en estas elecciones? ¿O cómo llega el gobierno? No, bueno, la crisis esta interna se da después del resultado de las PASO, ¿no? De las primarias, que fueron en septiembre. Digamos, Cristina termina escribiendo una carta diciendo que, bueno, en varias ocasiones le había dicho a Alberto que tome otro rumbo respecto a algunas cuestiones, que cambie algunos ministros que no funcionan, pero bueno, es parte igual del folclore político y de las internas políticas, y el debate le hace bien igual a la democracia y también al Frente de Todos, recordando que el Frente de Todos justamente es eso, un frente electoral que no está compuesto por peronistas nada más. Cristina es la peronista, después tenés a Sergio Massa, que viene del Frente Renovador, que no es peronista, y tenés al mismo Alberto Fernández, que es socialdemócrata, o sea, pero bueno, la idea era ganarla a la derecha, a la ultraderecha, y se logró a partir de la iniciativa de Cristina de unir fuerzas, ¿no es cierto?, y ser vicepresidenta ella, o sea, ella eligió a su presidente. Eso fue lo que pasó, y Alberto Fernández fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner y también durante 6 meses de Cristina. Se ve que, bueno, ahí hubieron internas y y ahí fue donde surgió esta separación, ¿no es cierto?, de Alberto y Cristina, y bueno, ahora se vuelven a reencontrar aquí. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo llega ahora la oposición? Por ejemplo, ¿quién es realmente el que encabeza la oposición? ¿Es Mauricio Macri o Horacio Larreta? Porque algunos como que difieren ahí. ¿Quién es realmente el verdadero opositor? Bueno, es todo un tema porque Macri estaba más bien con Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad, y en esta elección, los resultados que se den, especialmente, bueno, en lo que es Capital Federal, que dicen algunas proyecciones o algunas bocas de urna, que igual yo no les creo mucho porque siempre las encuestas están fallando, siempre, hace años en Argentina por lo menos. Parece ser que Eugenia Vidal pueda llegar a ser una elección muy buena, lo cual, vos sabés cómo se mueve el poder, empiece a nuclear a sectores por ahí más cercanos a la red, etcétera, y que se le empiece a sepultar por ahí la alternativa Mauricio Macri de vuelta. Pero más allá de que sea Macri o Vidal o Larreta o Santilli, la realidad es que la derecha es la derecha y hay que concentrarse en tratar de ganarle a que se ponga enfrente. Y bueno, está difícil la cosa, ¿no? Por la pandemia, por un lado, que afectó mucho la economía, pero no solo a Argentina, sino el mundo, pero a veces, bueno, ¿cómo le explicás eso a alguien que está pasando hambre? No, es por la pandemia, estamos haciendo todo lo posible, que se está haciendo todo lo posible y se hicieron muchas cosas bien, es una realidad. Yo tengo mi diferencia con las formas de Alberto Fernández. Yo voté por Cristina al Frente de Todos, pero la realidad es que hubieron muchas cosas que se hicieron bien. A ver, recordemos que pasó la tormenta macrista durante 4 años, que desmanteló el Ministerio de Salud, desmanteló literalmente la economía argentina,
todo el tejido social destrozado, miles y miles y decenas de miles de industrias cerradas, que ahora están volviendo a abrirse, pero claro, no hay tiempo, ya hay unas elecciones de medio término y viene una pandemia, y más la pandemia macrista, y claro, están difíciles las cosas, es una realidad. Ahorita que estás mencionando lo de la pandemia y esta crisis, ¿cómo está la economía en Argentina? ¿Cómo está Argentina frente al Fondo Monetario? Y están las cosas muy complicadas porque, bueno, vuelvo, cada vez que uno habla de la política argentina hay que remitirse al gobierno macrista. Eso es imposible de evitar porque tomaron muchísima deuda externa al Fondo Monetario, más de 50.000 millones de dólares. En el gobierno de Alberto Fernández se reestructuró deuda y se bajaron en intereses 38.000 millones. Eso es importante, da cierto respiro, pero es una deuda que ni siquiera pasó para votarse en el Congreso, ¿no? La toma de deuda. Es ilegítima, la realidad es que es ilegítima. Ahora, vos, ¿cómo te plantas al Fondo Monetario y decirle no te pago porque es ilegítima? No es tan fácil. No es tan fácil porque sabemos el poder que tiene Estados Unidos sobre el mundo, sobre Latinoamérica, y Argentina está muy vulnerable después del macrismo y nos podría hacer mucho daño si Estados Unidos nos empezaría a poner algún tipo de sanciones. No lo resistiríamos como si lo resiste, bueno, Cuba ya hace 60 años que está en esto, pero Venezuela se puede decir quizá el mejor ejemplo porque la economía venezolana ahora empieza a remontar a pesar de las sanciones. Entonces por eso lo tengo como un ejemplo por ahí más fresco, porque la realidad es que la realidad venezolana no es como la cubana, que es una isla más aislada. A Venezuela se le hace más fácil sortear sanciones, por más que ha sido muy duro. Bueno, nosotros no podríamos en Argentina sortear ningún tipo de sanción y nos destruiría por completo. Es una realidad y bueno, es lo que hay, como digo. Por otra parte, vimos que pues durante la pandemia Alberto fue muy criticado, sobre todo por una fiesta que hubo, etcétera. ¿Todos esos factores van a influir en este 14 de noviembre? Sí, sí, sí. Lamentablemente recién estaba hablando justo con amigos del tema de la famosa fiesta y sí, es una realidad. Afectó muchísimo, muchísimo, algo como eso. O sea, todo lo bueno que venís haciendo queda totalmente opacado por algo que sí, es la realidad. Vos pidiéndole a tu pueblo que cumpla con la cuarentena, que vas a ser estricto, que es por y vos vas y tu esposa hace una fiesta con invitados y salen fotos a la luz y hasta video, una locura. Y sí, no, eso no se le puede pasar a ese nivel, a un nivel de política de las grandes ligas como es el presidente o estar en el Poder Ejecutivo. No puede pasar eso, es una realidad, pero bueno, él pidió las disculpas correspondientes, pero sí no hay duda que afectó mucho a la imagen. Y por ejemplo, a mí me gustaría ponerles a todos y a ti, mi estimado Diego, un escenario pues que muchos no queremos, pero ¿qué pasaría si el Frente de Todos pues no alcanza la mayoría, pues no ganan en estas legislativas? ¿Crees que venga una crisis peor en el gobierno? ¿Crees que ya algunos peronistas, kirchneristas se rebelen en contra de Alberto y que ya no haya gobernabilidad? Y yo creo que si pasa eso, si bien, bueno, si se mantienen los mismos resultados de las primarias, el Frente de Todos tendría 117 escaños en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y Juntos por el Cambio 116. Y después los demás partidos más chicos, que ahí es donde vienen las negociaciones, ¿no es cierto?, para poder lograr votar proyectos, porque recordemos que el quórum acá en Argentina se logra con 129. O sea que el Frente de Todos estaría muy complicado. Oye, actualmente el Frente de Todos tiene 120. Mirá, yo creo que ahí tendría que tomar las riendas sin duda Cristina, pero con más protagonismo. No quedaría otra, porque no sé hasta dónde Alberto podría aguantar que le rechacen todos los proyectos en el Congreso y traten de destruir la gobernabilidad. Yo creo que Cristina tiene mucha experiencia con todo esto, lo que es la conducción no solo de un país, sino que fue senadora mucho tiempo, ahora es senador, también es presidenta de la Cámara de Senadores, tiene una trayectoria política impresionante a nivel de estadista. Bueno, ya sabemos lo que es Cristina, no es necesario que lo diga yo. Sin duda tendría que ponerse al frente de esto, porque la verdad que sería muy difícil, muy difícil. Y ahorita que ya tocamos en lo particular a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿realmente el movimiento eh, puede vivir sin Cristina? Por ejemplo, el kirchnerismo. ¿Crees que sí pueden ya vivir sin ella las próximas elecciones del 2023? ¿O todavía va a tener que seguir Cristina?
No hay forma de que se pueda vivir sin Cristina. Hay un movimiento fuerte, pero no se ha consolidado de la manera que, por ejemplo, sí el chavismo en Venezuela, donde ya es un movimiento con muchos líderes. Si no está Maduro, está Diosdado Cabello; si no está Diosdado Cabello, está Padrino López, está Delcy Rodríguez, está Jorge. Hay muchos. Acá no, acá es Cristina y tenemos excelentes operadores, excelentes políticos como es el hijo Máximo Kirchner, está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero de la talla de Cristina y que nuclee tanta votación, digamos, tanto porcentaje, no hay, es una realidad. Necesitaríamos más tiempo, que es lo que logramos con el Frente de Todos, tiempo para seguir acomodando las piezas. Pero un batacazo de Juntos por el Cambio, luego de gobernar de una forma desastrosa, antipatriótica total, durante 4 años, viene y gana de vuelta unas elecciones de medio término, sería terrible, la verdad terrible. Bueno, me gustaría que nos recordara un poco cómo fue el gobierno de Macri, así en términos generales para nuestro público, que sepa qué fue el macrismo y también cómo fue la deuda con el Fondo Monetario. Bueno, el macrismo se caracterizó por desmantelar absolutamente la economía argentina. Recordemos que Macri vendía al mundo el país de la manera que sí había dejado el kirchnerismo al país, una economía saludable, una economía en crecimiento, con industrialización, desendeudada sobre todas las cosas. Argentina era quizás el país más desendeudado del planeta cuando Cristina dejó esto. Y el mismo macrismo, a través de su ministro de Economía, por ejemplo, Nicolás Dujovne, decía frente a las cámaras que le habían dejado un país desendeudado, ¿no? En reuniones privadas, pero que estaban filmadas. Sin embargo, después van a los programas y hablaban que le habían dejado una pesada herencia, una barbaridad, un nivel de manipulación y mentira, una estafa electoral absoluta. Macri abrió las importaciones, o sea, de una manera indiscriminada, lo que generó el destrozo total de la industria nacional. No se puede competir contra los productos chinos, por ejemplo. Se caracterizó por una política de tarifazos abismales con un promedio del 3000% de aumento en agua, luz, gas, gasolina, una política también de devaluación muy grande. La del peso argentino se devaluó más del 500% durante los años de Macri. Estamos hablando de una política de ataque sistemático a los países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como Bolivia. Fue terrible, realmente fue terrible, me estoy quedando corto. La deuda externa creció más de 190.000 millones de dólares, porque no solo fue con el FMI, sino con BlackRock. Estamos hablando de uno de los fondos de inversión más grandes del planeta, con tasas superiores al 7%. O sea, fue, digamos, como si fuera un ajuste de cuentas contra un gobierno popular, como lo es AMLO en México, como lo es Nicolás Maduro en Venezuela, Lula en su momento en Brasil, que espero que vuelva, Evo Morales y ahora Luis Arce en Bolivia. Bueno, fue un ajuste de cuentas. Esto les pasa por haber desobedecido nuestras órdenes. Es así, esto viene la oligarquía argentina en comunión con la embajada norteamericana, y es lo que le pasa a aquellos pueblos que votan gobiernos populares, ¿no es cierto? Viene luego el ajuste de cuentas. Porque recordemos, a ver, uno dice, bueno, pero si el país de Cristina lo dejó tan bien, o el kirchnerismo, ¿por qué votaron a Macri? Bueno, está muy bien explicado esto por Axel Kicillof cuando estaba de campaña. Fue una estafa electoral, o sea, a través de los medios que les pertenecen a ellos, un lavado de cabeza total durante las 24 horas del día y durante 12 años que lo tuvieron en contra a Néstor y a Cristina. Te decían que ibas a estar mejor si ellos ganaban, que no iban a perder nada de lo que logró el gobierno, porque era tan imposible de negar los grandes logros que fue el gobierno kirchnerista en todas las áreas, en materia de ciencia y tecnología, de educación, de economía, de industrialización, en todo fue espectacular. Lanzaron satélites al espacio. Entonces decían, bueno, van a conservar todo lo que se ganó, pero van a mejorar eso. Bueno, con eso ganaron, y con una estrategia de marketing absoluta. Somos muy manipulables las personas, es una realidad, y los medios de comunicación siguen siendo un enorme peso en eso, y ganó Macri. Cuando ganó, hizo todo lo contrario a lo que prometió. Y ahorita que mencionas los medios de comunicación, ¿cuál ha sido realmente el papel del Clarín? ¿Por qué el Clarín no quiere a los gobiernos de izquierda? Y bueno, yo considero que el Clarín fue uno de los mayores opositores a Cristina. ¿Por qué fue así? Bueno, Clarín no es solo, digamos, un medio de comunicación. Es una corporación, al igual que lo es Televisa en México, Globo en Brasil, Cisneros en Venezuela. Es una de las grandes 4 corporaciones de medios y de producción
de información, etcétera, que hay en Latinoamérica. Muchísimo poder. Recordemos que Clarín tenía en sus manos la AFJP, famosas las AFJP en la época de Carlos Menem, del neoliberalismo, que eran las jubilaciones, las pensiones, y el gobierno de Cristina fue la que estatizó y nacionalizó las jubilaciones porque fue una estafa al jubilado. Hay que tener memoria y recordar cómo estábamos los argentinos en los 90, los jubilados literalmente muertos de hambre porque no le pagaban las pensiones porque eran bueno, ajustaban a los jubilados. En esa época había ajuste permanente a los jubilados y bueno, por ejemplo, el kirchnerismo la reestatizó y por supuesto empezó esa guerra de intereses en donde Clarín inventaba absolutamente todos los titulares y Néstor Kirchner salía a responder, Cristina también salía a responder y se ganaron un enorme enemigo, eran enemigos, son enemigos, y la gran parte de la sociedad argentina, por lo menos el 30-35% del núcleo duro que tiene Cristina, de votos, nos damos cuenta cuál es el rol de los medios de comunicación. Eso antes no pasaba. Entonces uno dice, bueno, estamos mal en Argentina, por ahí quizá incluso pueda no volver el peronismo en 2 años, pero sin embargo hay una parte de la población que no le cree a los medios como industrias, ¿no?, de información que tienen sus propios intereses. Por otra parte, también vemos a otro grupo que en el caso de México, pues no lo conocemos como tal, pero en Argentina vemos que sí, que ya está surgiendo los libertarios. ¿Quiénes son los libertarios? Estos personajes que yo considero que son encabezados por Javier Milei. ¿Quién es este personaje? Bueno, Javier Milei es un economista argentino que está ocupando, a ver, yo recién hablaba de eso también, digamos, la estrategia mediática, porque analizando desde el punto de vista bien político, ¿no?, sin banderas políticas, está cumpliendo el rol que se le dio. Sus formas, las formas que ataca a los que le hacen preguntas que no les gusta o que lo contradicen, los gritos, el show, se impuso como un personaje mediático, como una estrella, digamos, y a su vez como un economista que sabe mucho. O sea, no le entienden lo que él habla, porque claramente dice incoherencia, hablar de que hay que destruir el Estado, el Banco Central, no existe en el mundo. De hecho, Joe Biden en Estados Unidos, la cuna del capitalismo, está hablando que los ricos pongan y paguen impuestos porque es hora de que pongan lo que tengan que poner. Bueno, Milei no está de acuerdo con ese tipo de cosas, y en Estados Unidos el presidente lo está pidiendo. Entonces, pero por eso insisto, la estrategia de instalarse la hizo muy bien. Es una realidad, la hizo muy bien, son las nuevas formas de comunicar también. Yo creo que de este lado, del movimiento popular en Argentina, hay que aprender a comunicar, hay que aprender de marketing, de cómo comunica la derecha, ¿no? Han ganado todas estas elecciones, las ganan a través de los medios, ¿no? A través de comunicar un mensaje corto, preciso, convincente, hablar de lo que realmente le importa a la gente. Nosotros de este lado tenemos cuadros políticos grandes, enormes, muy formados, pero el problema es que lo que hablan ellos, por ahí lo entiende una parte reducida de la sociedad. Lo importante es cómo comunicar de otra manera. Y la derecha sabe comunicar y lo sabe hacer muy bien. Y bueno, en definitiva, los libertarios no son ni más ni menos que los neoliberales disfrazados de libertarios, porque ya no se animan a decirse neoliberales, porque ya la palabra neoliberal está tan quemada en Latinoamérica que ahora se llaman libertarios. Entonces vos tenés una especie de colectora que Milei va a sacar votos en el Congreso, va a entrar al Congreso y va a votar juntos con el cambio, con el macrismo. Sí, es la derecha en diferentes facetas, con diferentes personajes, porque ya sabemos además que el poder real no está en manos de estos políticos, sino en manos de la oligarquía argentina, de la embajada estadounidense, ¿no? Él representa a las corporaciones y punto, es eso. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de que la juventud le llama la atención, pues estas ideas, no toda la juventud, pero algún sector? ¿Por qué está pasando eso que algunos jóvenes pues se ven manipulados por este tipo de personajes? Y lo que pasa es que, digamos, los medios de comunicación lo han hecho muy bien el tema de la antipolítica, ¿no? De que toda la culpa lo tienen los políticos, que todos los políticos son corruptos y él aparece como un personaje que despotrica contra los políticos, pero se presenta para ser político y hace política y dice que son todos chorros, utiliza, o sea, chorros es ladrones acá en Argentina, son todos estafadores, son todos, bueno, y usa también malas palabras, ¿no? Un lenguaje ya más explícito. Y eso atrae a los nuevos jóvenes que no están metidos en la política, un tipo que parece prácticamente un revolucionario, que está a los gritos, y si uno entiende el mensaje real que da él, que es muy claro cuando habla de destruir el Estado, es que cuando vos destruís el Estado no tenés a nadie que te defienda frente al mercado. El mercado son unos pocos, el 1% de la población mundial que tiene el poder, o acá en Argentina tenés a los oligarcas, etcétera, y él va a representar a ellos.
pero es la típica hegemonía cultural, ¿no? Que es el arma más poderosa que tiene el imperialismo y el poder real, que hace que muchos de aquellos que no están alineados realmente en lo cotidiano con estos intereses terminen votando en contra de sus propios intereses. Eso es terrible, pero es así. O sea, ellos repiten lo mismo que dice Milei. Dicen que los políticos son todos ladrones y que el Estado te roba con los impuestos. Ahora, Milei no le dice que en Finlandia, en Australia, en Canadá, el Estado cobra impuestos altísimos y que se vuelcan al bienestar de la sociedad. O sea, eso no se lo dice. Mira, en ningún lado del mundo no existe el Estado. Mira en China, ¿por qué creció tanto? Porque hay un Estado que controla las corporaciones, ¿no es cierto? No tiene, es un sinsentido, pero les gusta. Es un discurso que gusta, que seduce, alguien que grita y no deja hablar y que está enojado por las injusticias, que bueno, es un show, absolutamente. Un show, sí. Como que utiliza sus gritos como argumentos, pero pues realmente no funciona. Incluso hemos visto cómo ha ofendido a periodistas y también mujeres que no están de acuerdo con sus ideales, pero yo creo que sí es fundamental pues seguir este tipo de personajes. Yo considero que es un foco rojo los libertarios. ¿Tú qué opinas? ¿Sí es un foco rojo? ¿A qué le llaman foco rojo? Por ejemplo, que sí debemos de tener precaución porque pueden Ah, sí. llegar al poder, ¿no? Que Sí, pueden llegar al poder. es que esto que gane y que entre a Cámara de Diputados ya llegaron al poder, tienen capacidad de negociación con todos los bloques y ya sabemos cómo se va construyendo ahí el poder. O sea, bueno, necesitan mi voto, denme lo que necesito, etcétera, ¿no? Cómo se construye el poder dentro de todo lo que tiene que ver con lo legislativo. Y bueno, como te digo, es todo un show absoluto, contradictorio, pero totalmente. De hecho, habla tanto de, por ejemplo, él habla del capitalismo, de la propiedad privada, lo que no te dice que el Estado es el ente que te garantiza la propiedad privada. Sino, ¿quién te garantiza la propiedad privada si no es el Estado? ¿No? Con el poder judicial, el poder, qué sé yo, a través de un escribano que te firma que esto es tuyo. O sea, estamos hablando del Estado como garante de derechos y de justamente dentro de esos derechos está la propiedad privada. Él eso no lo explica, entonces es un mensaje muy, muy ambiguo y contradictorio que no entiende nadie porque no tiene ningún sentido, pero que es seductor por la forma en que lo transmite, ¿sí? Y la forma en que transmite ese seductor. Uno ve cuando se planta en el público a hablar, la música, la forma, los bailes, está todo planeado, está muy bien planeado, por eso, a ver, en ese sentido yo admiro a la derecha, ¿eh? Él comunica muy bien la derecha. Yo siempre digo, por ejemplo, acá Alberto Fernández no entiendo por qué no hace como hace López Obrador en México, que todas las mañanas informa al pueblo. O sea, tienen que hacer eso, es fundamental mantener un pueblo informado. Bueno, acá no lo hacen, no sé por qué no lo hacen, pero bueno, así estamos peleando nuevamente con un fantasma que creíamos que se nos habíamos sacado de encima como el macrismo, pero no, estamos ahí todavía. Por ejemplo, en México, pues hay austeridad republicana por parte del gobierno de López Obrador. En Argentina, el gobierno de Alberto, ¿también hay austeridad por parte del gobierno? Y sí, lo que pasa es que austeridad, digamos, los políticos cobran los sueldos que es por ley, el presidente también, se mueve en el avión presidencial si hay que ir a una reunión, ¿no? Internacional. Por eso es, lo que pasa es que también son realidades diferentes, ¿no? En México, digamos, vienen de décadas de un neoliberalismo feroz, de problemas de narcotráfico muy, muy grandes, teniendo a Estados Unidos además al lado, con un Peña Nieto también, ¿no? Con unos gastos ya absolutamente exorbitantes. Nosotros veníamos de un gobierno de Néstor y Cristina que no había, digamos, ese nivel ¿cómo se dice?, de exuberancia en los gastos o andar siempre en cuestiones de primer nivel. Hacían lo que tenían que hacer, lo que hace cualquier mandatario en el mundo, ¿no? Entonces López Obrador vino, son realidades diferentes, por más que de fondo la lucha es la misma, ¿no? Eso. Bueno, ya para también ya ir cerrando esta entrevista, me gustaría preguntarte, en el caso, ahorita que ya cerraron ya las escuelas electorales en Argentina, ¿tú qué resultado esperas o cuáles son tus predicciones para este proceso electoral? Mira, yo creo que a nivel país en general se va a perder, pero acá lo importante es la provincia de Buenos Aires, que es como otro país, porque tenemos la mitad de la población de Argentina casi. Entonces, lo importante es que más o menos se proyecta un 71% de participación, o sea que aumentó, porque en las PASO hubo un 64%,
Entonces yo calculo, espero, no calculo, son mis deseos de que ese porcentaje que se sumó a votar sean los nuestros, los que habían faltado y que no fueron, ¿viste? Eso es la esperanza que tengo. Yo creo que si se da vuelta en la provincia de Buenos Aires sería importantísimo, un buen respiro. Y después, bueno, habrá que seguir luchando y negociando con demás provincias, que en varias se va a perder. En Córdoba se va a perder, que es una provincia importante. En Santa Fe se va a perder, que es otra provincia importante. Y en Mendoza se va a perder, que es otra provincia importante. O sea, que hay que ganar provincia de Buenos Aires para equiparar todo eso, que es enorme en cantidad de población y en territorio. Eso es fundamental. Si se pierde provincia de Buenos Aires, porque Capital Federal también se va a perder, porque históricamente de la derecha, siempre lo... A ver, hay que entender también para aquel por ahí que no sabe, la provincia, la Capital Federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene un presupuesto enorme, enorme, que es aún más grande que, por ejemplo, La Matanza, que tiene 3 millones de habitantes, que es también una circunscripción acá de la provincia de Buenos Aires, una ciudad, y la Capital Federal con la mitad de habitantes tiene un presupuesto, pero 10 veces mayor. Entonces podría, imagínate, tener un montón de cosas para hacer, en lo que tiene que ver desde la política, de las acciones propias para ayudar al ciudadano, y llega muy poco en realidad al porteño. Llega muy poco. Uno ve lo que hizo Macri, no hizo nada, no hizo ni escuelas, no hizo nada en Capital Federal, más que embellecer algunas plazas, cuestiones de embellecimiento, que eso, ¿viste? Y sin embargo, el porteño sigue votando en general a la derecha. Es algo, la verdad, que no sé cómo se va a hacer para poder romper con esa estructura. Pero bueno, provincia de Buenos Aires es la clave, como te digo. Y por ejemplo, el sector agropecuario ya se reconcilió con los Kirchner, sobre todo con Cristina. Nah, eso es irreconciliable. O sea, estamos hablando de los grandes terratenientes, de la oligarquía argentina, históricamente antipueblo, históricamente egoísta y siempre defendiendo sus propios intereses en contra del pueblo. Ahora, cuando, claro, el país cae en crisis, que es un desastre en la economía, necesita que venga un gobierno como el de Cristina a salvar la economía del país y que los haga ganar plata, porque con Néstor y Cristina ganaron muchísima plata ellos, muchísima con la venta de soja, por ejemplo. Entonces, pero después cuando se cansan, los quieren sacar. Después el país vuelve el ciclo de destrucción y cuando ya está todo en ceniza, nuevamente viene un gobierno popular para que lo salve a todos. Entonces, ese ciclo es el que hay que romper, que yo creo que en México, si López Obrador tiene un sustituto, o si hay una reelección, esperemos que se pueda modificar la Constitución y que sea reelegido AMLO, yo sé que no se está hablando de eso, pero esperemos que pueda pasar. O el caso de Venezuela con el chavismo, que llevan 22, 23 años ininterrumpidos de proceso, lo cual se empieza a notar. Se empieza a notar porque la gente tiene otra conciencia, la gente entiende a dónde está el enemigo, que es fundamental, es el pueblo el que debe despertar. Bueno, si vos tenés un núcleo duro así de despierto, del poder no te vas más. Eso es una realidad. Entonces acá en Argentina lamentablemente no se puede lograr. No se puede lograr eso. Y es realmente, te lo cuento con indignación, porque de venir de esos 12 años realmente de tanto crecimiento, de tanta construcción de universidades, de escuelas, de apostar a la ciencia y tecnología como Néstor y Cristina, y que volver a esto es terrible para el pueblo argentino. ¿Habrá reelección de Alberto? ¿Se podrá ya ver que Alberto se pueda reelegir? ¿O ya con este resultado, pues va a ser una piedra en el camino para Alberto? Es una gran piedra en el camino, pero bueno, no está nada dicho para dentro de 2 años. Es difícil, pero viste cómo la política se proyectan, en teoría que hay un crecimiento importante del país también, está habiendo inversiones, lo que pasa es que es un crecimiento más silencioso porque tarda un poco en notarse, pero está habiendo inversiones importantes y eso quizá el año que viene explote, ¿no? En el buen sentido de la palabra y se empiezan a ver grandes mejorías, más que nos estamos ya yendo de la pandemia, todo el país prácticamente está con una dosis, prácticamente todo el país, con 2 dosis, gran porcentaje también, o sea que la pandemia de a poco se está superando y viene un crecimiento. Ahora, justo que venga el crecimiento y que la derecha tenga varios legisladores electos, digamos, o que tenga no mayoría, pero mucha fuerza en el Congreso y en el Senado, que ya, si este resultado de las PASO se repite, Cristina ya no tendría, digamos, el control del Senado, no tendría quórum propio, o sea, se complica muchísimo todo. Pero nada está dicho, no me animaría a decir si Alberto es reelecto o no, o si hay otro candidato, que no sea Alberto también, no lo sé. Lo que sí es importante tener en cuenta es que la que tiene más votos en el espacio nacional y popular es Cristina, y lo va a seguir teniendo el núcleo duro, entre el 30 y 35% lo tiene ella del peronismo. Así que, no, perdón, del peronismo no, de la totalidad de votos, estoy hablando del peronismo ya tiene más del 80%. Entonces,
Cristina, no hay fuego, vos me decías recién, sin Cristina no se puede. Y qué bueno que lo mencionas porque también en México tenemos un problema que yo considero y lo quiero compartir contigo, es de que el López Obradorismo tampoco veo que se pueda vivir sin López Obrador. Tenemos un Ujú. gran reto. Yo creo Sí, que ambos pueblos. bueno, vos fijate lo que te iba, por ejemplo, países que han logrado de alguna manera romper con esa lógica es Bolivia, porque tenemos a Luis Arce en el gobierno, pero quizás es más horizontal el MAS, y tenemos a Venezuela, que bueno, pasa que es un proceso que fue el primero en el 98 que asumió Chávez, lleva hace mucho, es una enorme estructura partidaria, el PSUV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, y se ha logrado, porque hay muchos líderes ahora en Venezuela, cualquiera podría gobernar tranquilamente Venezuela, sin desmerecer a Maduro, que ha hecho una gestión increíble, que ha resistido de una manera increíble, pero Venezuela y Bolivia para mí son países para referenciarse y para ver qué están haciendo, qué es lo que hacen diferente, si bien por ahí son culturas un poquito más diferentes entre toda Latinoamérica, pero tenemos muchas cosas en común también, una misma lucha, que es lo importante en común. Entonces yo creo que hay que ver a otros países también qué es lo que están haciendo para lograr seguir hacia adelante, ¿no? El proceso. Bueno, pues me dio mucho gusto que estuvieras aquí con nosotros. Te agradezco que hayas aceptado pues la invitación y me gustaría que de nuevo pues nos invites pues a tus redes sociales, por favor. Bueno, los invito nuevamente a mi canal YouTube, Diego en la Lucha. Voy a tratar de subir esta entrevista. Y también a mi canal Telegram, @Diego en la Lucha. También está Twitter, Diego en la Lucha, Instagram, TikTok. Pero bueno, esas dos son las principales, ¿no? YouTube y Telegram. Bueno, perfecto, pues fue en serio un honor y te agradecemos mucho estar aquí con nosotros en esta cobertura especial. Bueno, un placer, José, cuando quieras nomás, escribime, hablamos, hacemos otra entrevista, no hay ningún problema. La verdad que todo por tratar de lograr la tan ansiada unidad de los pueblos, ¿no? Este trabajo que estás haciendo es fantástico y tienen que sumarse muchos más a comunicar, que es fundamental la comunicación en la política. Pues vamos por la patria grande. Te mando un gran abrazo. Vamos, chao, chao.